Luis, bienvenido al evento 5G y Transformación Digital. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir esperando a que se conecte tu compañero de presentación, Gabriel. Pero si quieres, antes de preguntarle a él, te pregunto a ti. Tú vas a estar haciendo una presentación, la hacéis conjunta, pero arrancas tú en esta presentación, Así donde es. hablas de las mejores prácticas de campo para la implementación de sincronización de redes 5G. Cuéntanos por qué es tan... A ver, la sincronización siempre ha sido importante, evidentemente, en las redes de telecomunicaciones. Sin sincronización no hay redes, directamente, no funcionarían. Pero cuéntanos por qué en 5G hay que recalcar algo que en realidad siempre ha estado ahí, pero que parece que en 5G pues también adquiere una relevancia importantísima, ¿no? ¿Por qué es eso? Sí, efectivamente, la importancia, como tú bien indicas, ya ha estado ahí. Y de hecho, como parte de la presentación, yo voy a hablar un poquito de algunos conceptos, porque es un tema que cuando hablamos de habilitar o implementar hacer un despliegue 5G, a veces la parte de sincronización queda un poquito en el fondo precisamente por lo que comentas, que siempre ha estado ahí y se distribuía, se generaba de forma natural. Las complejidades que introduce 5G, precisamente, y no, en realidad no 5G, fue la evolución a TDD y luego que genera un cambio de lo que es sincronización en frecuencia a sincronización en fase y tiempo. Y esto agrega unas complejidades importantes, porque frecuencia la distribuimos de manera muy fácil y temas como propagación, delay como tal, no es significativo. Pero cuando hablamos de tiempo y fase, ¿cómo llevamos la misma referencia de tiempo a múltiples sitios de manera simultánea y con el menor error posible? Y allí viene la complejidad. Luego con 5G, esto se magnifica porque a medida que queremos explotar ese espectro que tenemos, ¿no? De la manera más eficiente posible y poder proveer estos nuevos servicios, estas nuevas velocidades, se introduce un requerimiento de una precisión mucho, mucho más alta. Y bueno, esto crea otro nivel de complejidad que requiere mayor planificación, que requiere un cuidado especial, no solo de introducir una fuente de reloj, sino cómo distribuirla por la red y, más importante, garantizar que estará allí cuando la necesiten. Claro. Oye, cuéntame por qué Ad by NEC. O sea, ¿qué os aportáis el uno al otro? ¿Cómo es esta asociación entre estas dos compañías y por qué esta presentación conjunta, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante que estéis juntos hoy en esta sesión? Es importante, NEC es un partner global de Alba. Nosotros somos un fabricante y como Alba, tenemos un portafolio bastante completo de soluciones, pero somos principalmente un fabricante. NEC, y a nivel global con nosotros en los últimos años, además de introducir sus propias soluciones, también agrega ese elemento de planificación que mencionaba yo anteriormente, ¿no? Esa capacidad de integrar y combinar diferentes tipos de soluciones y asegurarnos de que la parte de sincronización sea, como comentaba antes, generada de manera efectiva, pero también distribuida y cuidada para llevarla al punto de servicio. Y ahí es donde viene ese complemento. Nosotros somos especialistas en relojes, por llamarlo de alguna manera, y ellos en la parte de distribuirlos, integrarlos y asegurarse que a nivel de diseño la red se va a comportar de manera efectiva. Ok, déjame que conecte a Gabriel, que ya lo tenemos aquí, y me parece que va a ser de estas conexiones que a mí me gustan porque creo que lo va a hacer desde un auto y seguramente se estará conectando con una red 4 o 5G. 4G, supongo. Vamos a ver. Ahí está. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rafael? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Por Pues sí, favor, efectivamente estamos claro. haciendo uso de esta movilidad y bueno, pues aquí estamos en el evento, ¿no? Muchas gracias por Perfecto. la participación. No, gracias a ti. ¿Qué Buenos estás con días. en una red 4G o 5G? Pues aquí el celular ya marca 5G, aquí en México, entonces pues sí, creo que sí, estamos Ah, conectados. fantástico. Fantástico. Pero estás parado, ¿no? En estos Sí, momentos. sí, claro, claro. Vale, vale. No, no, he tenido una persona que vino en vivo y estaba en marcha, con el auto en marcha, con el celular debía estar como incrustado en estas cunitas que hay para veces para el GPS y estuvo en un evento y iba manejando a la vez que participaba. Sí, sí, sí. Para poner Claro, una claro, no, multa. pero todo bien, todo bien. Buenísimo. Vale, bueno, estábamos hablando y me gustaría saber tu opinión también, aunque ya puede ser un poco redundante. Le preguntábamos a Luis sobre la importancia de la sincronización. Yo le decía a Luis, oye, pero la sincronización ya era importante. No puede haber una red de telecomunicaciones sin sincronización, no funcionarían.
Entonces, le preguntaba un poco, ¿por qué el énfasis en recordar al sector, oye, que aunque sé que esto sabes, es importante que lo tengas en cuenta cuando planificas una red 5G? ¿Por qué hay que volverle a dar énfasis al tema sincronización? Luis nos ha explicado, pero me gustaría también escuchar tu versión. Sí, pues prácticamente recordemos que los operadores móviles también quieren monetizar más los servicios que están vendiendo. Y parte de esta red 5G también recordemos que no va orientada solamente a los usuarios de teléfonos, sino también va orientado pues a las máquinas, a los robots, a los autos inteligentes. Entonces, precisamente estos servicios nuevos que requieren mayor precisión y pues obviamente redundancia en esta parte de la operación, es que requieren de tomar una referencia de reloj más precisa, sí, con una precisión más alta que lo que se tenía antes, porque justamente es eso, ¿no? Requieren respuestas más rápidas y pues para dar, imaginemos, volviendo al tema de la automatización de un auto que se conduce automáticamente, no puede esperar mucho tiempo para decir, bueno, ya tengo el rojo en el semáforo y qué tengo que hacer, ¿no? Claro. Entonces, es por eso que toma mayor importancia estos servicios diferenciados que ahora van montados sobre una red 5G, ¿no? Excelente. Vale, pues si os parece, vamos a proyectar vuestra presentación para que la gente pueda verlo. No sé si tú, Gabriel, podrás estar en el chat, pero Luis, si tú tienes el link, lo tenéis os lo ha colocado Aldana aquí en el chat privado de la sesión del estudio virtual donde estáis conectados, para que podáis abrirlo en otra pestaña y podáis ver qué tipo de preguntas y comentarios os llegan de la audiencia e incluso tener libertad para compartir vosotros si queréis algún link, algún artículo, algún white paper, algún recurso que tengáis que pueda apoyar incluso lo que se está comentando en la presentación, para que la gente pueda ir a vuestra página web o la página web de Apda o de NEC, y puedan quizá descargarse algún recurso adicional que pueda ser interesante relacionado con lo que vais a estar comentando. Bueno, a vosotros mismos, el chat está ahí, la audiencia seguramente os tirará alguna preguntita. Nosotros nos veremos, si queréis, al final de la sesión para hacer la sesión de preguntas y respuestas. ¿Os parece? Excelente, sí, ya tenemos De acuerdo. por lo menos yo tengo el chat por acá a la mano, así que por favor las preguntas, todas las que quieran, y allí trataremos de dar la mayor información posible. Excelente. Gracias. Gracias, Luis. Vale, pues Luis, Gabriel, vamos a ver vuestra presentación y nos vemos en unos 20 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. A romper el chat, señores. Vamos a por ello. Gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, como veníamos comentando, vamos a compartir con ustedes un poco nuestra experiencia en lo que son las mejores prácticas para sincronización en redes 5G. Existen 4 áreas principales que han generado un aumento en la demanda, en la necesidad de implementar redes de sincronización para aplicaciones 5G, para tecnología 5G. La primera es una necesidad de mayor precisión, con el objetivo de poder maximizar nuestra utilización del espectro disponible. Se ha generado un requerimiento de tener elementos sincronizados de una manera mucho más estricta, mucho más precisa, para poder implementar estas tecnologías. Además, hemos visto que con la implementación de tecnologías basadas en TDD, también se introduce un requerimiento de sincronización en fase y tiempo, además de lo que era la sincronización en frecuencia, lo cual crea algunas complejidades adicionales y requiere de una mayor ingeniería en su implementación. Entonces vamos a ver cómo estos nuevos requerimientos generan la necesidad de nuevas arquitecturas, nuevas soluciones. Entonces vamos a hablar un poquito de eso en unos minutos. Pero una de las consecuencias de estos cambios es que ha aumentado muchísimo la utilización de redes satelitales como fuentes de sincronización para llevar señales de tiempo y referencias de tiempo muy cerca del punto de uso. Y esto a su vez crea ciertas vulnerabilidades en lo que es nuestra plataforma de sincronismo debido a los potenciales fallas o deficiencias de estas redes satelitales, donde vamos a ver un poquito que existen elementos externos que pueden alterar o afectar nuestra capacidad de recibir estas referencias de tiempo. Entonces son
son consideraciones que tenemos que tener cuando comenzamos a desplegar estas soluciones que son tan sensibles a lo que es la variación de tiempo. Y finalmente, uno de los temas más importantes, en mi opinión, es todo el proceso de desagregación de la red de acceso. Cuando hablamos de todo lo que es la evolución del nuevo front haul, utilizando o implementando protocolos como eCPRI, esto genera complejidades adicionales de cómo distribuir nuestras referencias de tiempo de una manera efectiva y mitigar los efectos, las degradaciones que pudieran ocurrir a medida que atravesamos estos segmentos de redes de acceso a través de múltiples elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros esta referencia tan precisa de tiempo si al tratar de propagarla sabemos que los elementos utilizados para esa distribución introducen errores adicionales que dificultan nuestra capacidad de llevarla hasta el borde sin mayor degradación? Entonces, uno de los temas que han sido claves para implementar esta evolución ha sido toda la parte de definición de los nuevos estándares, ¿no? Para poder garantizar que una red hoy en día puede distribuir de manera eficiente sincronización, ya sea frecuencia de tiempo, en una arquitectura asíncrona, una arquitectura de paquetes asíncrona, ha generado que la necesidad de que se creen muchos estándares, muchas reglas para garantizar la interoperabilidad entre los diferentes elementos. Afortunadamente, bajo el concepto o bajo la sombrilla de la UITT, tenemos una serie de recomendaciones para los diferentes métodos y tipos de sincronización. Entonces, uno de los temas interesantes que vemos que existen entre recomendaciones de hace muchos años para la parte de sincronización en frecuencia. Luego, como les comentaba en la lámina anterior, cuando empezamos a hablar de TDD y algunos de los requerimientos de sincronización en fase y tiempo, se generó otra serie de reglas y recomendaciones para cambiar de frecuencia a tiempo. Y hoy en día, con la introducción de quinta generación y algunos de esos requerimientos adicionales que mencionábamos, se ha generado como una segunda etapa, una segunda capa de recomendaciones que nos permiten evolucionar lo que hemos venido trabajando por los últimos 15, 20 años y adaptarlos para poder atender los nuevos requerimientos de 5G. Entonces, no vamos a entrar en todas estas recomendaciones, pero me parecía importante que tuvieran una visión de los diferentes segmentos y tengan como una referencia de a dónde dirigirse para tratar de encontrar las respuestas y la información a la hora de tratar de definir un nuevo despliegue. De esas recomendaciones, hay dos temas que son muy importantes cuando hablamos de sincronización. Los trato de resaltar acá en esta lámina. Uno es lo que es sincronización de tiempo absoluta y sincronización de tiempo relativa. Y estos son dos conceptos que tenemos que manejar muy claramente en el momento de un despliegue porque son la clave de la ingeniería de esa red de distribución de tiempo y es lo que nos permite definir los presupuestos apropiados para garantizar que en el punto de servicio vamos a tener la referencia de tiempo necesaria para soportar estas nuevas tecnologías, estas nuevas técnicas. Entonces, dos temas importantes que crean bastante confusión es hablar de sincronización de tiempo absoluta y sincronización de tiempo relativa. Y en el mundo de 5G, realmente combinamos estas dos. Combinamos los requerimientos de sincronización absoluta que veníamos manejando desde hace un tiempo de 1.5 microsegundos, más o menos 1.5 microsegundos, con los nuevos requerimientos de las nuevas tecnologías de agregación, ¿no? De cooperación, donde realmente utilizamos múltiples radios para tratar de integrar la información y poder proveer un ancho de banda, un tiempo de respuesta mucho más rápido a los usuarios con estas nuevas tecnologías. Entonces, hoy en día en 5G tenemos que considerar ambos aspectos.
Y más adelante vamos a ver un pequeño diagramita de esto. Una vez más, como referencia, les he hablado de presupuestos, les he hablado de las complejidades de cómo distribuir una referencia de tiempo desde el core hasta el acceso. Y esta lámina, este diagrama, nos permite ver dónde el contenido, la información de cada una de esas recomendaciones juega un rol importante y cómo tratar de definir lo que es nuestro presupuesto de distribución cuando partimos con una referencia de tiempo absoluta de cierto nivel de precisión, ya sea implementando un reloj Grandmaster PRTC o EPRTC, y cómo podemos manejarlo y cómo podemos procesarlo en nuestra red de acceso, en nuestro nuevo frontón, para llevarlo hasta el punto de servicio, para poder soportar las técnicas de distribución o segmentación del espectro para proveer estos nuevos servicios. Entonces, muy brevemente, y aquí pueden surgir muchas preguntas y tendremos un poquito de tiempo al final para aclararlas y para responderles, pero uno de los puntos importantes es que lo que hemos venido trabajando y desplegando en los últimos 15, 20 años, como mencionaba, se convierte hoy en día en la base, la fundación de lo que son los nuevos despliegues, las nuevas soluciones. Entonces vemos acá como en una red tradicional donde distribuíamos frecuencia y fase de cierto modo solamente con el objetivo de proveer 1.5, más o menos 1.5 microsegundos en el punto de acceso, hoy en día, para poder soportar 5G, requieren que se agreguen algunos componentes, algunas capas nuevas de agregación que nos van a permitir utilizar esa fundación, esa base que ya tenemos implementada, pero agregar una nueva capa que nos permita cumplir con estos requerimientos ahora a nivel de nanosegundos. Estamos hablando un orden de magnitud mayor al que veníamos trabajando tradicionalmente hasta estos nuevos puntos de acceso. De manera que una red 5G hoy en día está formada, dependiendo de la topología que se esté desplegando, está formada de ciertas capas y no es una solución única para todas las aplicaciones. Existe mucha ingeniería, mucha planificación que tiene que formar parte de esta implementación, porque no todas las redes son iguales, no todos los elementos se comportan de la misma manera, de tal forma que ese proceso de planificación y caracterización de las diferentes plataformas y de las topologías tiene que hacerse de manera muy coordinada y con la participación de los múltiples segmentos de la red. Entonces vemos como en una red donde teníamos un core bastante bien desarrollado, y si no lo tenemos se vuelve parte de estos nuevos despliegues, luego requiere de algunos puntos de regeneración para poder mantener y controlar lo que es la calidad de esas referencias de reloj que estamos distribuyendo en la red, y que dependiendo de la topología, inclusive pueden requerir una tercera capa para poder garantizar que en estos puntos de acceso vamos a poder cumplir con estos requerimientos establecidos por los organismos de estandarización y que no son arbitrarios, ¿no? Estos requerimientos son una conclusión de los desarrollos que hemos venido haciendo múltiples fabricantes, no solo fabricantes de relojes, sino fabricantes de equipos de transporte óptico, transporte internet, porque todos tienen que contribuir en esta red de distribución de sincronía. Y finalmente, solo como un resumen acá muy breve, es importante entender que dependiendo de los requerimientos de capacidad, de los requerimientos de precisión, de los servicios que queramos soportar, existe toda una plataforma de soluciones que tienen funciones similares, pero que deben ser cuidadosamente seleccionadas para mantener una proporción efectiva de lo que es el costo de las plataformas que estamos, o de la red que estamos desplegando, con los beneficios y los servicios que vamos a proveer. Así que con eso le dejo la palabra a Gabriel, quien va a hablar un poquito más sobre todo este tema de lo que es la planificación y la ingeniería del despliegue de estas redes. Sí, gracias, Luis. Bien, pues yo voy a continuar con la segunda parte de esta presentación
Y bueno, antes que nada comentar que NEC, si bien también es un fabricante de equipos y soluciones en telecomunicaciones, NEC también viene trabajando como un integrador de estas soluciones para ser implementadas en las redes de nuestros clientes. Bien, y en esta parte, por ejemplo, hablaremos de la experiencia de NEC en la implementación de una red de sincronía con un operador fijo en Indonesia. Esta red es una red de ultra baja latencia, en donde el operador fijo, bueno, atiende a los requerimientos de sus clientes. En este caso, como sucede en muchos países de Latinoamérica, sus clientes son los operadores móviles y ellos requieren, estos operadores móviles, pues la monetización o comercialización de estos servicios de 5G de ultra baja latencia, pues para recibir más ingresos. Ejemplos de estos servicios, pues son servicios para el Smart Factory o la conexión de vehículos, ¿no? Por otro lado, las redes de sincronía tradicionales que se venían implementando, pues solamente ofrecen la alineación en frecuencia y bueno, pues no les da para la operación ya de estos nuevos servicios en 5G, pues no les da la calidad para poder ofrecer una calidad de servicio o una experiencia única dentro de estas redes. Es por eso que se requiere pues la implementación de estas nuevas redes de sincronía de ultra baja latencia. Bien, dentro de esta red de sincronía recientemente implementada, aparte de que se implementaron estos equipos de ADVA, de alta precisión, una precisión de más o menos 40 nanosegundos, también se estuvieron realizando pues toda una serie de trabajos a nivel de ingeniería que incluyó el análisis de la implementación pues en todas las partes de la red del operador, desde la parte del core hasta la parte del edge o inclusive hasta la parte de las radiobases, para permitir entonces que una señal de sincronía pudiera llegar hasta estas radiobases o hacia el final de la red. Por otro lado, también se previeron o se ofrecieron canales redundantes o fuentes alternas de sincronía en caso de que hubiera alguna falla, debido a que pues esta precisión que se requiere en estos servicios pues requiere de algunas alternativas en caso de que alguna parte de la red pudiera fallar. Dentro de los beneficios que se obtuvieron, pues es brindarle a los usuarios finales una excelente calidad de servicio o una calidad de experiencia superior al contar con esta precisión en la sincronía. Y obviamente, pues después de la implementación, tenemos los beneficios de un mejor TCO, ya que pues, se optimizan mucho de los recursos de la red al estar implementando una red que, bueno, obviamente está pasando por todos los segmentos de la red del operador. Bien, y bueno, hablando un poquito de cuál es la ventaja de implementar una red con ADVA y con NEC. Bueno, prácticamente podemos comentar esto, ¿no? Estamos implementando a través de ADVA, pues los equipos robustos y flexibles que permiten colocar en diferentes partes de la red los equipos que se necesitan, desde el core hasta el acceso en el edge, pues todos los diferentes tipos de equipos con diferentes capacidades de puertos, de protecciones, para poder poner los dispositivos en cada uno de los segmentos de la red que se requiere. Por otro lado, en la parte de NEC, bueno, se ofrecieron los servicios de ingeniería, que de alguna manera se estuvieron trabajando en la parte local con las áreas de ingeniería del cliente para customizar esta solución y adaptarla a la red del cliente, ¿no? Esta combinación entre ADVA y NEC también permitió ofrecerles a los operadores este soporte de multitecnología, en donde NEC pues hace esta tarea de integrar diferentes tecnologías y hacerlas que convivan y que operen en una sola plataforma, ¿no? Hablando un poco de la alianza global entre NEC y ADVA, lo que podemos decir es que, bueno, esta alianza es a nivel mundial, lo que permite que esta implementación que se realizó en Indonesia, con esta calidad pues con esta calidad, pueda también ser implementada en cualquier parte del mundo, basados tanto en la experiencia de ADVA como en la experiencia por parte de NEC. Obviamente en temas de sincronía, pues estamos trabajando con un experto que lleva muchísimos años en este mercado de la sincronía, pues obviamente ADVA tiene los años en experiencia y obviamente por parte de NEC trabajando también de la mano con muchos operadores y obviamente conocemos tanto los requerimientos como las necesidades y pues
lo que al final lo que queremos es que el cliente final tenga una mejor calidad en el servicio. Y bueno, con esto pues también estamos brindando un aseguramiento de que estamos ofreciendo una solución end-to-end en toda la red para que pues esta sincronía de nueva generación para los servicios de 5G pues permitan optimizar toda la inversión que ya se hizo en este tipo de plataformas. Y bueno, aquí solamente comentar los puntos clave, entonces, dentro del éxito en la implementación de una nueva red de sincronía de baja latencia. Y básicamente lo que comentábamos al principio de la presentación es incorporar una sincronía en fase, y no solamente solo en frecuencia, sino también esta parte de la sincronía en fase, pues para hacer más precisa esta distribución de la señal de referencia. Por otro lado, tener una distribución correcta, es decir, no solamente poner los puntos de referencia, sino saberlos distribuir a lo largo de toda la red, hacer estas pruebas de medición que nos permitan asegurar que la sincronía está pasando por toda la red con los niveles óptimos. Y bueno, este es otro de los factores muy importantes que nos permiten llevar a cabo la optimización de esta red de sincronía. Por otro lado, bueno, los nuevos servicios que se van incorporando en la red de 5G permitirán o requerirán mayor precisión. Los servicios requerirán ultra baja latencia, y entonces, pues solamente asegurándonos que nuestra red de sincronía está funcionando de manera óptima, permitirá a los operadores poder ofrecer a sus clientes ese tipo de servicios más especializados y por ende, pues cobrar un poco más, ¿no? Y al final, pues obviamente la parte del integrador. No solamente necesitamos los equipos como fuente de sincronía para poder implementarlos, sino necesitamos un integrador que justamente haga ese trabajo de customizar este tipo de soluciones dentro de las redes y adaptarlas a los requerimientos, y si es necesario, pues complementar con equipo adicional, pues todo lo que se requiera para que esta función, esta red de sincronía pues pueda trabajar de manera óptima. Bueno, y con esto pues terminamos esta presentación, y pues los invitaría a que si tienen alguna pregunta, pues nos las hagan llegar y con gusto los estaremos dando respuesta. Excelente la presentación, dejar que os conecte rápidamente aquí. Muchas gracias por la interesante presentación sobre... Ahora nos queda seguramente más claro por qué es importante esta sincronización, y de hecho han llegado algunas preguntas en el chat y os voy a hacer la primera. Algunas ya las habéis contestado, pero igual hay gente que no ha visto el chat y no ha visto un poquito lo que estaba pasando en este chat, donde ha habido bastante actividad. Bueno, una de las preguntas que os preguntaban eran por el tema del GPS, lo decía Luis González, y decía: en nuestra experiencia es siempre necesaria una red... esto lo contestáis vosotros, perdón. Espera, la pregunta venía más arriba. No la encuentro ahora. Bueno, pero se estaban preguntando por el uso del GPS. A ver, Luis González. Medio complicado. Uy, sí. Me perdí. Sí, ¿Sabes si cuál quieres, es? sí, si quieres lo respondo rápidamente. Que no sé ni dónde estoy. Sí. Bueno, uno de los temas de cuando hablamos de sincronización en tiempo es que la manera más eficiente, más costo efectiva de tener tiempo hoy en día en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte en la superficie de la Tierra, es utilizando las redes satelitales. Entonces hablamos de GPS, aunque hoy en día nos referimos bastante a GNSS, ¿no? Porque hay múltiples fuentes de múltiples constelaciones satelitales para este mismo servicio que es de GPS. Entonces, con la introducción de sincronización en tiempo, se creó un despliegue masivo de GPS y funciona de manera muy efectiva. Uno de las complejidades de esto, tiene nada más dos temas que hay que ser cuidadosos, es, número uno, que la sincronización, cuando hablamos de sincronización del tiempo, es entre dos elementos, ¿no? Entonces, si uno tiene un GPS y el otro tiene una falla de GPS, tienes que tener la capacidad de mantener esa estampa de tiempo por un periodo extendido, porque si no, entre los elementos no se van a poder comunicar, porque uno tiene una hora y otro otra. Entonces, y el costo de tener esa funcionalidad, ese reloj interno que te mantenga el servicio por un periodo extendido, el costo es alto. Entonces no lo hace viable. Y de allí viene la necesidad de crear unas redes de distribución por PTP o por 5G o por las
la metodología que escojamos, pero por la red de paquetes, para poder masificar eso y crear la economía de escala necesaria para hacerlo viable. Desde un punto más o menos centralizado, sincronizo muchos elementos, lo cual me reduce el costo de sincronización por elemento. Además de que en 5G se introducen temas como requerimiento de sincronización a nivel de 65 nanosegundos. Y los GPS hoy en día comerciales de un valor aceptable tienen una precisión de más o menos 100 nanosegundos, 40 nanosegundos. De manera que cuando ya tienes dos elementos con dos GPS independientes, en algunos casos ni siquiera cumples con algunos de los modelos del ORAN, ¿no? de lo que es el Alliance de Open RAN que ha creado unos modelos para esa desagregación del front haul. Entonces en el Open RAN aún necesitamos una sincronización más precisa que con el RAN tradicional. Sí, necesitan la misma sincronización. En los modelos de Open RAN se creó una estructura para lograr esa distribución en esa arquitectura, pero no, los requerimientos son los mismos, perdón. Vale, perfecto, vale. Sí. Vale, luego hay una pregunta, no sé si Gabriel, si quieres añadir algo a lo que ha comentado Luis de esa pregunta del GPS o ya ha quedado clara. Creo que está completada la respuesta. Perfecto. Bueno, hay una pregunta aquí, os la leo y a ver si creo que también la habéis respondido. Dice la pregunta Joel Valdez y dice: ¿es necesario tener una red en una red una sincronía híbrida compuesta de PTP y SYNC-E o solamente yo puedo usar uno solo o uno de los dos? Por ejemplo, una red de sincronía solo en PTP. Que Gabriel lo comentó un poquito y después tú complementas. SYNC-E es un esquema de sincronización para frecuencia. ¿Okay? Uno de los temas una de las complejidades de eso es que temas como propagación pueden afectarnos en su eficiencia. Pero es un mecanismo bueno para distribuir frecuencia. PTP, si hablamos de los perfiles para PTP en fase, en tiempo, nos dan la información no solo de frecuencia, sino de hora. Entonces, lo que se hace en muchos casos es tener una red de PTP y luego utilizar SYNC como el respaldo. ¿Por qué? Por lo que comentaba yo anteriormente de que si no tienes que poner un oscilador de muy buena calidad para poder mantener ese tick, ese contador, ese reloj, en caso de una deficiencia de la red satelital o una falla en la red satelital de la antena. Entonces, si tienes SYNC, te estás creando a ti mismo ese respaldo para proteger cualquier falla que tengas con la parte de PTP. Porque SYNC es un protocolo a nivel de capa 1, PTP normalmente hablamos de protocolos a nivel de capa 2 o capa 3 que pueden ser afectados dependiendo por congestión, buffers y ese tipo de cosas. Excelente. Gabriel, no sé si tú quieres ahí añadir. Sí, y simplemente comentar, y valdría la pena también tomar en cuenta, pues, cuáles son los requerimientos de esta sincronía en la red, ¿no? Porque muchas veces esta señal de sincronía tiene que pasar por capas IP, capas de transporte de WDM. Muchas veces ahí algunos equipos no soportan todos los protocolos. Entonces, sí, dependerá de los requerimientos y qué tan compleja sería la red por la cual tendría que transportar esta señal de sincronía, ¿no? Yo creo que también sería un punto a considerar para evaluar el tipo de sincronía que se requiere dentro de esa red en específico, ¿no? Excelente. Bueno, tenéis aquí una pregunta que es interesante porque ayer estuvimos hablando mucho con los operadores del 5G standalone y del non-standalone. Ya sabemos que ahora en el mercado se están principalmente montando redes 5G con el non-standalone utilizando el core de 4G, pero evidentemente en el futuro la idea es que 5G tenga su propio core y ahí es donde se activan un montón de posibilidades nuevas para los operadores en cuanto incluso a la monetización. Dice Giuseppe González, dice de Access Partnership, dice: ¿hay algún trade-off en términos de sincronía de sync para 5G SA y NSA, es decir, 5G standalone y 5G non-standalone? Ok, bueno, no sé, ¿quieres arrancar, Gabriel, o arranco? Adelante, Luis. Sí, en realidad, y como creo que estaba respondiendo a la pregunta, no recuerdo. Sí. Porque no, algunas están respondiendo. Están en el chat, pero como no sé si. Sí. Como no sé si todo el mundo está viendo el chat, prefiero que algunas las cubramos aquí para que todo el mundo sepa pues que te vienen del chat y que ya has respondido igual, pero. Ok. No, es que estaba respondiendo una, creo que cuando entramos en vivo. No existe un trade-off como tal.
sea, los requerimientos, recordemos que la necesidad de sincronización es para que los elementos que están haciendo algún tipo de agregación, algún tipo de combinación, donde estamos haciendo algún tipo de handoff, estén funcionando en la misma escala de tiempo, en la misma estructura de tiempo, ¿no? Que estén alineados entre sí para evitar interferencia. Entonces, no existe un trade-off como tal. Lo que puede ocurrir o lo que ocurre es que cuando vamos a una arquitectura ya standalone, con una red de acceso, un front haul totalmente distribuido, la complejidad en cómo distribuimos el sincronismo hasta todos esos radios, ¿no? Hasta todos esos puntos de acceso, introduce, ¿no? Se introducen ciertos retos, ¿no? Porque cada elemento que maneja esta información de tiempo introduce errores, introduce retardos. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es cómo cuidar de esa sincronía para asegurarnos que todos los elementos que participan de esta agregación estén funcionando con la misma estampa de tiempo. Y la misma estampa de tiempo estamos hablando de que tengan un error, dependiendo de la tecnología que utilice, de menos de 130 nanosegundos, 260 nanosegundos o 1 o 3 microsegundos, dependiendo del mecanismo. Ok. Gabriel, no sé si quieres mencionar. Sí, y bueno, nada más comentar, aunque muchas de las implementaciones standalone, en teoría, están enfocadas o implementadas como tal en una red nueva, al final, pues terminan los operadores haciendo uso de la infraestructura existente, ¿no? Entonces, a lo mejor toda la parte de acceso pudiera ser sí standalone, pero al final seguimos utilizando algunas partes del core ya existente que también están conviviendo con redes 4G, ¿no? Entonces, ahí es donde comenta Luis, ¿no? Tenemos que tener cuidado y buscar que esas referencias a lo mejor de pronto también no choquen o, bueno, sean compatibles principalmente, ¿no? Vale. Bueno, os ha llegado una pregunta aquí interesante. Si no la queréis contestar, a ver, no tenéis que contestar a todo, pero os preguntan sobre un competidor y os preguntan, ¿qué diferencia hay entre la sincronía o la solución de sincronía de AdvaNEC con respecto a la ofrecida por el fabricante Huawei? O sea, quieren saber un poquito qué diferencias hay entre lo que ofreceríais vosotros y Huawei, pero yo lo extendería un poco a todo. O sea, ¿por qué vosotros os consideráis la oferta más competitiva o más interesante para un operador? Creo que esa sería una respuesta casi más amplia para no ceñirnos solo a como si fuera una competencia de Rafa Nadal contra Djokovic, ¿no? Que fuera un partido de tenis, porque aquí hay más proveedores. Pero bueno, si queréis un poquito podéis comentar directamente si queréis con lo de Huawei, pero también a mí me gustaría escuchar en términos generales cuáles dirías que son vuestras ventajas competitivas de vuestra solución de sincronía cuando vais de la mano, ¿no? Sí, bueno, una parte de eso lo comentamos en la presentación, durante la presentación. A nivel de lo que es elemento, componente, la parte que Adva trae a la fiesta, como decimos, es un portafolio de productos muy completo, pero sobre todo nos hemos enfocado en el desarrollo de soluciones para la parte de 5G. ¿Ok? ¿Y qué significa soluciones para la parte 5G? Uno de los temas que comenté antes es que el reto de llevar tiempo al acceso al borde es económicamente challenging, ¿no? Es un reto. Entonces, lo que nosotros nos hemos enfocado es poder mantener la funcionalidad de esos equipos que teníamos tradicionalmente en el core o en la agregación y poder adaptarlos a una solución que quepa de manera, en términos de costo, en términos físicos, en temas de consumo de energía, en ese acceso o muy cerca de ese acceso. Entonces, esa es una de las partes importantes. Por otro lado, Oscilloquartz, que es la división de Alba que trabaja en sincronismo, tenemos 70 años más o menos ahora, en el 73 años desarrollando relojes y los últimos 50 para la parte de telecomunicaciones. Entonces, tenemos esa especialización en lo que es soluciones de generación y distribución de tiempo, que creo que nos diferencian del resto de los competidores en este segmento. Y bueno, viene la parte de NEC, que creo que es muy importante también, porque en el caso de algunos competidores, como el que mencionaron, NEC tiene todo ese concepto general de la red punto extremo a extremo, que en algunos casos quizás nosotros no la tengamos y que creo que ningún otro competidor la tiene porque son especialistas en fabricación de productos.
Gabriel. Adelante, Gabriel. Sí, complementando con lo que comentas, ¿no? ADVA al final, pues termina siendo también un proveedor de soluciones no solamente para el sector de telecomunicaciones, sino para otros sectores como el financiero o otras aplicaciones en donde esta experiencia va más allá de solamente el área de telecomunicaciones. Y como bien lo comentas, por la parte de NEC, pues al integrar diferentes soluciones y diferentes tecnologías, pues obviamente complementa esta implementación con los operadores, ¿no? Juntamos y ofrecemos la mayoría del expertise, como comenta también Luis, a lo largo de los años que venimos trabajando de la mano con muchos operadores a nivel mundial, ¿no? Claro. ¿Cómo se va a complicar el tema de la sincronización cuando lleguemos realmente al IoT masivo, pero ya implementado? Es decir, ahora especulamos con ese IoT masivo, esto implicará seguramente más puntos de acceso, implicará, supongo que una sincronía muy fina para gestionar tanta... Y habrá mucha automatización también detrás de la red, o sea, estamos hablando de muchos procesos simultáneos todo el tiempo y como decía Luis, el tema del acceso se va a complicar porque si realmente se cumple la visión del IoT masivo, donde absolutamente todo estará conectado en la ciudad, por ejemplo, y habrá puntos de acceso por todos lados. ¿Cómo envisionáis el futuro de esta hiperconectividad y el rol de la sincronía en un ambiente tan hiperconectado y con tantos dispositivos llamando a la red constantemente para solicitar información o entregar la información para distribuirla a otro punto, ¿no? Pero estamos hablando no de lo que tenemos ahora, sino órdenes de magnitud mucho más altos de lo que hay hoy. No sé si esto en el futuro... tú hablabas del coste, ¿no, Luis? De poner soluciones en cada punto de acceso o en cada zona. No sé esto también cómo va a impactar al costo, cómo va a impactar a la sincronía, si habrá que hacer algo para asegurarse. No sé cómo veis el futuro en este aspecto. Bueno, lo vemos por dos lados. En el lado de lo que es el acceso masivo, estamos más enfocados en lo que es confiabilidad. Y ahí es donde hablamos del esquema de depender de redes satelitales solamente. Es bastante peligroso porque hay muchos temas, ¿no? Podemos hablar de jamming, de spoofing, temas que en América Latina no son tan comunes o no habían sido tan comunes hasta ahora, pero que son eventos que ocurren de manera accidental o intencional para interrumpir las redes satelitales, por 1000 razones. Esa es toda una charla, pero existen. Entonces, en la parte de acceso, es cómo garantizar la confiabilidad, ¿no? De que el tiempo esté ahí disponible. Lo que sabemos hasta ahorita es que la precisión no va a ser tan clave. Es importante, pero no es tan clave, pero la confiabilidad. Ahora, a nivel de procesamiento y concentración de la información, estamos viendo una cuestión totalmente diferente, ¿no? Donde hoy en día se habla a nivel de data centers de sincronización sub-nanosegundos, cuando en el mundo de telecom hablamos de micros o de cientos de nanos, ¿no? A nivel de data center estamos hablando ahora de sub-nanosegundos y en el uso de relojes atómicos, en el uso de sistemas coherentes donde tienes múltiples relojes para poder minimizar el nivel de error de esa composición. Entonces, a nivel de data center, eso es lo que estamos viendo. A nivel de acceso, la preocupación más grande hoy en día es confiabilidad. No podemos, o sea, con la automatización, no podemos perder ese sincronismo en ningún momento. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que siempre estará allí? Pero data center es un tema, es increíble. Nosotros fabricamos relojes atómicos basados en cesio, que son los relojes de más alta precisión. De hecho, uno de los pocos fabricantes de esas soluciones. Y nosotros creo que en los últimos 5 años hemos vendido, y no es que queramos hacer esto comercial, pero creo que la estadística vale, hemos vendido más relojes atómicos de cesio en 5 años que lo que habíamos vendido en toda nuestra existencia, y tenemos relojes atómicos desde final de los años 60. Claro. Porque entonces, antes te cedo la palabra a Gabriel, pero déjame que le consulte una cosa a Luis. Entonces, digamos que el data center o los data centers, los hiperescaladores, toda esta gente, se están convirtiendo un poco en el laboratorio que si algún día la red del operador se claudifica y tiene que intentar tener procesos de sincronía parecidos a los data center, siempre tendrán la ventaja de que eso ya se ha implementado en un sitio con una diferencia temporal de como decías tú, has dicho, no sé si has dicho nanosegundos o micronanosegundos, o ya me he perdido ya con la nomenclatura, pero, o sea, digamos que esa parte, por suerte, digamos que ya estaría testeada en otro lugar en el caso de que los operadores en un futuro necesitaran ese tipo de
no solo de confiabilidad, que es lo que has dicho tú, ahora en telcos confiabilidad, pero si en el futuro es confiabilidad más velocidad, digamos que eso ya se está implementando en data center, se podría trasladar esa experiencia a las redes telco. Sí, y se está implementando de cierta manera en las redes telco. Y perdón que quizás no me expliqué bien. Cuando hablamos de data centers, estamos hablando de los hiperescaladores, pero también de los telcos. Acuérdate Vale. de lo que es la parte del procesamiento centralizado Sí. y lo que es el acceso. Entonces, cuando hablamos cómo atendemos los requerimientos de lo que hablamos hasta, alguien mencionaba el día de ayer, industria 4.0, industria 5.0, como mencionaba Gabriel, la parte financiera, es como garantizar cómo proveer esa confiabilidad, no solo del servicio, sino de la calidad del servicio y de la seguridad del servicio, pero los requerimientos de precisión no son tan altos. Pero dentro de ese mismo operador, porque acuérdate que ahorita todos los, todos los operadores en realidad es un data center, ¿no? Sí. El central office es un data center. Entonces, Claro. esos requerimientos de esa red que los hiperescaladores están implementando de manera masiva porque tienen la capacidad económica que quizás algunos operadores telecom no tenemos, también lo están implementando los operadores de telecom y de hecho en las recomendaciones que ya existen se habla de ese esquema de uso de relojes atómicos y ese nivel de sincronización en el core. Excelente. Gabriel, perdón, no sé si te has quedado con la primera pregunta, porque como luego he desviado, no sé si quieres comentar algo con todo lo que se ha comentado, porque igual te has perdido en el correcalles sí, este. en la parte de la implementación que comentabas, ¿no? De una implementación un poco más compleja por el tema del IoT, para tener más dispositivos. Digo, al final, en la implementación, pues se van desarrollando estándares y normas, ¿no? De implementación. Entonces, en la medida que se va volviendo más compleja, también estas normas van atendiendo estos requerimientos. Y obviamente en la instalación se tiene que atender a que, por ejemplo, las desviaciones o sí, ciertas desviaciones en la sincronía, pues a lo mejor ya no aplican o no puedan utilizarse como referencias, sobre todo pues, para estos equipos de IoT, ¿no? Que de alguna manera masivamente se implementarán. Pero como comentabas, esta complejidad vendrá soportada dentro de normas, estándares e inclusive recomendaciones, en este caso de los fabricantes como ADVA, en la cual nos permitan tener estas guías pues, para hacer la implementación un poco más profesional o de alguna manera que garantice obviamente que toda esta complejidad en la implementación de servicios o de dispositivos IoT, pues obviamente operen de manera óptima, ¿no? Excelente. Bueno, si os parece lo vamos a ir dejando aquí, porque si no se me echa el tiempo encima. Bueno, solo agradeceros a los dos, Luis y Gabriel, por haber estado hoy aquí en el evento. Y es verdad, a ver, soy como un niño pequeño yo, ¿eh? Porque el hecho de ver a Gabriel conectado con un móvil desde un auto me fascina. O sea, el pensar que ahora ya no hay que estar delante de la computadora, sino que puedes estar en el auto y quizá dentro de unos años o el año que viene alguien se conectará y estará a 10.000 kilómetros de altura en un avión y no tendrá problema en entrar en un evento virtual mientras está volando por encima del Atlántico o cruzándose Estados Unidos o yo qué sé, o de Lima a Buenos Aires. Creo que estamos llegando a puntos donde la conectividad va a ser ya tan bestia que es increíble. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por haberos conectado y si queréis manteneros un ratito en el chat, no sea que os llegue algún comentario final o residual y queráis también interactuar con la gente a través del chat. Os tenéis total libertad para seguir ahí interactuando con la gente. Claro que sí, muchísimas gracias, Rafa. Sí, hay unas preguntitas por allí, las termino de contestar en el chat y si no, yo coloqué mi perfil de LinkedIn, por favor, envíeme un correo y con todo gusto les respondo. Rafa, una vez más, mil gracias. Como siempre, un placer participar en estos eventos contigo. Gabriel, igualmente conversamos pronto, conversamos luego. Muchas Claro gracias. que sí. Muchas gracias, Rafael, y gracias. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias a vosotros, que aprendo mucho, gracias a todos vosotros los que estáis en el sector. La verdad que es un placer. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.